Díganos, por favor, cuál es su estrategia actual. En momentos de crisis, Fernando, yo creo mucho en la sociedad civil. Eso es muy occidental. Es decir, que si el Estado fracasa, no hace, los civiles pueden hacer cosas. Entonces, en primer lugar, me he reunido con las personas que están supuestamente bloqueando la mayor riqueza del Perú, que son las reservas cupríferas del Perú, el oro y la plata, que en este momento están siendo necesitadas de forma inimaginable en Ucrania, en Europa, para que se abran esas minas. Para hacer eso, mi intención es, si todo sale bien, viajo a principios de marzo con una representación de gente que está en estas alturas desde Las Bambas y otros lugares en Apurímac, número 1. Número 2, ya convoqué y nos hemos juntado para coordinar con los comités de autodefensa. No se olvide, ellos fueron la base misma con la cual derrotamos a Sendero. ¿Por qué razón? Porque son como sheriffs locales, son aquellos elegidos localmente que saben quién es el senderista y quién no es el senderista. En ese sentido, el también ex candidato presidencial de Avanza País dijo estar al tanto de la más reciente encuesta realizada por CPI, que da cuenta que el economista tiene un 5.2% de aprobación para ser uno de los candidatos en caso de que se concrete el adelanto de elecciones para este año o el próximo año. Cabe precisar que las fechas siempre dependerán del ánimo político del Congreso. De Soto aseveró que, si se concretan las alianzas y funciona su plan, la ronda de diálogos, estaría encantado de liderar algo, tal y como ocurrió en el año 2021, donde lideró al partido político Avanza País en los comicios que se realizaron en este año y que dieron como ganador al hoy detenido expresidente Pedro Castillo. En este clima de zozobra, de un Sendero que está sabiendo moverse, que ya no está solo, que opera con la facilidad de 3 satélites que tienen, según entiendo, los venezolanos sobre el Perú. Y con los ¿No asumiría el reto bajo esa Simón Bolívar 1, Simón Bolívar 2 y Sucre. Ya, y que manipulan las intenciones. No solamente hay que ganar, sino hay que vencer toda una muralla de intereses que están contrarios a una candidatura mía. Por ejemplo, si todo eso funciona, yo encantado de liderar algo, porque quiero saber quiénes pueden, dónde están los puntos que son importantes y que no hay que negociar de ninguna manera con Sendero. No es necesario. Sendero... Hay una frase muy bonita de Mao Zedong que dice, ¿sabe usted cómo comienza un movimiento social? ¿Cómo? Nadie lo puede hacer, porque la sociedad, era su tesis con la de Engels, es una cosa que es muy distinta que el individuo. Entonces lo que hay que esperar es que venga una masa por la calle, usted está en su balcón, la ve venir, baja las escaleras y se pone al frente de ella. Esa es la forma como llegar al poder. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la masa? La escalera está al frente, ¿qué va a ocurrir? Según eso, seguimos conversando, Mávila. Lo importante ahora es el Perú primero. Quiero que eso salga adelante y quiero demostrar que como activista social, si se quiere, intelectual, ingeniero económico, tengo una propuesta que es viable. Si cuando eso ocurrió en los años, por ejemplo, era 1990. ¿Y cree que es viable? Yo creo que el Perú es eminentemente Entonces viable. iba a ser candidato. Al mencionar que la presidenta Dina Boluarte debió priorizar la inclusión al iniciar su gobierno para apaciguar los reclamos sociales de la ciudadanía movilizada, Hernando Soto recordó que en su plan de gobierno se identificó dónde estaba el nudo gordiano en cada uno de los problemas sociales y económicos del país. Entonces ha sido mal utilizada porque no era necesario hacer varias cosas si es que uno iba a la yema, a la raíz del problema, que es decirle a una serie de peruanos por qué están sufriendo, cómo va a igualarlos, porque evidentemente hay una sensación de desigualdad y que se va a dirigir a sus problemas principales. Y nosotros, por ejemplo, el programa de gobierno tenemos claramente identificado dónde estaba el nudo gordiano en cada uno de los problemas sociales y económicos que había en el país. No se ha resuelto la inversión que viene de China, no se ha resuelto el problema de la uria, no se ha resuelto el problema de la salud y no se ha resuelto el problema principal de donde viene el crecimiento del bienestar. Bueno, y vamos a ver una cosa que es importante, Fernando. Si tú agarras lo que se dice en el Perú es centro, lo que es derecha y lo que es izquierda, vas a ver que las etiquetas no funcionan. Entonces hay mucha gente de izquierda que en el fondo no tiene nada en contra de una economía social de mercado, lo que pasa es que no le gusta cómo lo tratan los blanquiñosos del otro lado. Pero esos pueden ser jalados. Hay gente de centro que no tiene la menor idea de dónde debería estar, solo lo único que saben es que quieren que las cosas funcionen y son elegidos y son populares y son guapísimos o guapísimas y están en su posición. Todos esos... Pero la intención está, la intención está. Si de usted dependiera, postularía. Si creo, más bien, que tengo una solución, que creo que la tengo, pero que al mismo tiempo alrededor de ella logro tener un consenso entre la gente que maneja el poder y la opinión localmente, no los partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos que están, por ejemplo... ¿Quiere ir a la segura, Hernando? No quiero ser efectivo.
Y quiero saber que si de repente por ahí no surge, qué sé yo, aquí estoy yo, Muhammad Ali, creo que soy el mejor y de repente estaría un Mike Tyson. Ya comenzamos a notarlo en el día a día, en una oficina donde conseguir un pasaporte tomaba anteriormente 3 días, ahora puede tomar 4 meses o es un proceso de no acabar. En un lugar donde tú tenías derecho a trabajar la tierra, ya sea como minero o agricultor, de repente los procesos comenzaron a llegar a 1.300 días. El Estado comenzó verdaderamente a ser un Estado fallido. La gente ha protestado, le dio su voto al señor Castillo. El señor Castillo claramente se peleaba con el señor Cerrón, diciendo básicamente que no estaba de acuerdo con su programa de gobierno. Y en el proceso no pudo resolver los problemas, pero sí se identificó emocionalmente con una buena parte de la población que vio en él una persona que tenía empatía a la causa. Había un elemento étnico, había un elemento social, y entonces lo que hay que ver en ese sentido es de que en este momento la salida no está en ver que el presidente dice esto, el vicepresidente dice tal otra cosa, sino en el hecho de que con todo este desorden, el 90% de los peruanos, de una manera o de otra, creen que es ilegítimo el Estado. Que sea el Congreso, ¿no es cierto?, que sea o que sea el Ejecutivo. Entonces, la pregunta si hay que tener elecciones o no hay que tener elecciones, o el debate con relación a eso, es verdaderamente extemporáneo, porque el hecho es que el Perú quiere tener una nueva oportunidad de encontrar un grupo de gente o un consenso que no está ocurriendo con mucha gente de gran valor, como el doctor Blume, que tú acabas de entrevistar, pero que no está respondiendo al hecho que están insatisfechos al punto de salir a la calle y estar dispuestos a morir. Entonces algo serio está ocurriendo y no se puede decir sencillamente, mire, la ley dice esto cuando la ley es ilegítima. Bien sencillo. Pero cuando la ley no cuenta con esa vieja discusión sobre legalidad y legitimidad, ¿no es cierto? Tú puedes haber sido legalmente electo, pero no puedes seguir a la calle porque lo que te eligieron no te quieren ver. O sea, perdiste completamente legitimidad. Pero eso acaba de ocurrir, te digo, en las elecciones norteamericanas. Lo que están discutiendo ahora es si la protesta del presidente Trump con relación a la victoria del señor Biden fue ilegítima. No hablan de que fuera legal. Cuando cae el comunismo en la mitad de Europa y Asia, ¿no?, los países del este europeo y los países que eran anteriormente la Unión Soviética, hay un momento dado, si tú excluyes a Rumanía, en el cual la ley dice que el gobierno es un gobierno comunista, que ha seguido todos los procesos, que sea en Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Kazajstán, Uzbekistán, no importa donde sea, pero un día en la calle se decidió sin un solo disparo que ya no era legítimo y cayó y colapsó. Se acabó. Ya, pero ya. Estamos claros que tenemos un problema gravísimo de legitimidad de todo el sistema político, ¿no es cierto? Y esto está mezclado, o digamos, es un componente más de esta insatisfacción de la sociedad de vivir en un país donde has crecido en términos macroeconómicos de una manera extraordinaria, pero precisamente por lo que origina esa pérdida de legitimidad de los dirigentes, que su incapacidad y su corrupción, es que ese crecimiento no ha ido de la mano con llevar a la práctica un plan para encaminar al país en determinadas direcciones, para construir una infraestructura, para darle salud, para darle educación a la gente, para darle lo que tú dices, oportunidades, para resumirlo en una palabra. ¿No es cierto? Y eso está en la base del descontento. Ahora, el problema es que hay que resolver esta crisis políticamente, y la única manera, según todos los indicios que tenemos delante, por lo que uno escucha a los protestantes, aquellos además que yo creo que son más representativos, porque yo acabo de hablar con un dirigente de los mercados de la provincia de San Román, de Juliaca, y él dice, para nosotros el problema no es la Asamblea Constituyente, es que se vaya a la ciudad de Dina Boluarte y que haya elecciones. Ese es el problema, es decir, abrir una oportunidad, primero, el resentimiento que tienen con Dina Boluarte, ¿no? Pero lo segundo es abrir el espacio y la oportunidad para discutir algo nuevo y diferente. Sí, bueno, pero esa protesta no es singularizada en la presidenta, ¿no? Anteriormente también la mayor parte de los peruanos consideraban, si bien había afecto para él, de que el presidente Castillo era inepto. Y antes de efectivamente estar en el proceso actual de si tenemos elecciones o no elecciones, ya el Congreso de la República estaba cerca de un 90% de impopularidad. Esas cosas ya están antes de estas personas. Y donde entra todo esto, dicho de paso, que es una tesis generalmente aceptada tanto en Oriente, entendido como los países, digamos, más verticales, asiáticos, como en Occidente, los más democráticos y capitalistas, es el hecho de quién tiene los medios de producción, es decir, quién tiene un interés en el capital.
La palabra capital puede ser foránea a muchos de los peruanos, pero esencialmente significa tener activos que no perecen, que son estables. Y que el señor Cerrón, por ejemplo, llama la industria, la industrialización. Lo que vemos en el Perú no es que no se le haya dado dádivas, ¿cómo podemos llamarlo? Y el resultado de los impuestos a la gente pobre, microcrédito. Se les ha dado dinero, mas no se les ha dado capital, no se les ha dado activos, no se les ha dado la posibilidad de comercializar sus tierras, no se les ha dado las cosas que permiten capturar plusvalías, para utilizar hasta el lenguaje, si tú quieres, comunista. Y el resultado es que ahora lo saben, ha venido el COVID. Mira, lo que ha ocurrido es esto. Ahora que lo pienso, ha venido el COVID, ¿no es cierto? Es un evento impactante que ha tenido una consecuencia económica brutal. Han colapsado la mitad de las empresas informales del Perú, que son las que emplean el 70% de la población. La mitad han colapsado. Y la gente que era informal y que tenía su kiosco, su fabriquito, lo que sea, ha tenido que salir a la calle a vender y a comprar o a marchar. Se han devastado, según la Organización Internacional del Trabajo, el 80% de sus ahorros y de las cosas que habían logrado cuando fueron invitados por la Constitución de 1993 a crear empresa, o con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Hay calatos desposeídos, ¿no es cierto?, que encuentran un gobierno que no responde a todo esto, que se pierden que la Asamblea Constituyente. Entonces tienes absolutamente razón. Mientras que en la sociedad llamada leída estamos nosotros hablando si hay derecho a hacer esto, a hacer derecho al otro, los otros están diciendo no, nos están atacando nuestro problema básico. Uno, es el país más afectado por el COVID del mundo. Es decir, hemos muerto como moscas, y sobre todo los sectores más populares. Han quebrado la mitad de nuestras empresas, nos han quitado el 70% de los ahorros. Y perdón, ¿cuándo tenemos las elecciones? ¿Y debería irse Dina Boluarte? No, la idea es, tráigame algo nuevo que funciona. Eso se llama un momento revolucionario. Y si no reconocemos que estamos en un momento revolucionario y nos perdemos en leguleyadas, no va a funcionar nada, pues. Hay que ir al fondo del asunto, que es, ¿cómo explicas tú que en un país obviamente de emprendedores, ¿no es cierto? Los emprendedores son los que están en la calle, no es el proletariado. La mayoría son emprendedores. Obviamente hay pequeños emprendedores que no les gusta los privilegios que ellos quisieran compartir que tienen los grandes emprendedores o los grandes empresarios. Entonces, cuando una clase empresarial se revolta contra otra clase empresarial, se llama la Revolución Francesa, lo que tú quieras. Pero yo tengo dos preguntas bien puntuales. ¿No fue un error cuando Pedro Castillo dijo, Cerrón no será ni portero de mi gobierno, y empezó a reunirse, te llamaba a ti? El otro día Rafael López Alea ha confesado que hasta él lo llamó y le propuso hacer un gabinete con él y tuvieron una discusión sobre el tema. Llamó a medio mundo que no tenía nada que ver con la izquierda. O sea, estaba ofreciendo la oportunidad de lo que estaba haciendo Dina Boluarte, y la respuesta que encontró fue: te han electo fraudulentamente, nos han robado las elecciones o te vamos a vacar. Y terminó, después de decir que Cerrón no iba a ser ni portero de su gobierno, abrazado de Cerrón, que era el único que lo podía salvar en la vacancia. ¿No fue un error de la clase política peruana no haber entendido el mensaje de Castillo? Yo siempre digo que robaron, no robaron, lo ibas a impedir, ¿no? Porque parece que eso era parte de lo que pretendía hacer, ¿no? Eso era aparentemente inevitable, pero nos hubiéramos evitado este año 8 meses o 10 meses horrorosos que hemos vivido. Hay un punto ahí interesante, no sabemos hasta qué punto es importante hoy, pero es interesante, que es, ¿era posible que una persona que ha llegado con un voto comunista, era un voto de un partido comunista, Perú Libre se declaró marxista, leninista, y fue suscrito la expropiación, estatización, nacionalización de la mayor parte de la industria y de las empresas extractivas, acabar con el Fondo Monetario Internacional, aislarse del Acuerdo de Washington y todas las cosas que nos han dado algún tipo de prosperidad, ¿no es cierto? Sale evidentemente un presidente que ha dicho todo eso: yo quiero que tu grande casa sea la mía y de los pobres. Ese viene y te hace una propuesta de que encontremos una manera de unirnos. Entonces la respuesta es, hay que entender que puede haber una derecha que dice, esta es una evidente trampa, como la que hizo Vladimir Lenin en Rusia cuando habló de una nueva política económica para calmarnos los ánimos mientras que invade el ejército, la burocracia, la policía, etc. Entonces hay que comprender las dudas de la derecha. Pero sí me parece que estás absolutamente acertado en que no se haya explorado. Porque de repente lo que podríamos ahí tener, que ha ocurrido en muchos casos en América Latina, que entra un paz extensoro que dice que va a nacionalizar todo y después lo convence. O entra un presidente Fujimori que tiene 3 personas del MRTA en sus listas parlamentarias y de repente le das la vuelta.
Eso ocurre. No, que además fue electo con el voto de la izquierda y del APRA. Claro, y termina fundando las bases del liberalismo económico en el Perú. Entonces, lo que tú estás diciendo es interesante y lo suscribo, en que la derecha ha debido decir, ajá, de repente aquí tenemos una persona... Pero para eso hubieran necesitado líderes políticos inteligentes, cabeza fría, que no tenemos. Evidentemente no han estado a la altura de las circunstancias. La segunda pregunta es, una vez más, ¿cómo salimos de esto? Es decir, ¿debería haber elecciones adelantadas? Absolutamente, pero es obvio, nadie ha dicho que estos congresistas no son buenos o malos. Hay de los buenos y los malos. La pregunta es, cuando entra la selección del Perú sin Gareca, ¿no es cierto? Y se prende, nadie ha dicho que Farfán es malo, que Mengano no sabe patear, sino se ha dicho el conjunto no funciona. En ese momento hay que hacer una nueva selección. Obviamente hemos llegado a ese momento. Pero la solución es que renuncie Dina Boluarte porque el Congreso no va a... No, mira, no lo va a hacer, está claro, ¿no? Mira, la solución va a venir de todos modos porque es una tradición latinoamericana, desde Brasil hasta Perú, de que la calle determina en momentos de crisis quién se queda y quién se va. Y eso es lo que va a ocurrir. Entonces, si nos perdemos en decir, ¿es esta propuesta o no es esta otra propuesta? El hecho es que el clamor en las calles es tal. Y estamos llegando, además, hay que ver lo que se está diciendo en Pugno, lo que se está diciendo en los sectores populares. Sencillamente se ha perdido la legitimidad, pero eso es sumamente importante. Cuando se perdió la legitimidad de Inglaterra en América del Norte, se independizó. Entonces estas no son cosas que sencillamente son... No, lo peor que puedes hacer es actuar amparado en tu legalidad sin tener en cuenta que perdiste legitimidad. O sea, claro, actuando como si estuvieras realmente recibiendo en cada uno de tus actos el respaldo de la gente cuando eso ya terminó. Ahora, ¿tú vas a ser candidato o no? Si se adelantan las elecciones. Yo lo que estoy ahora por el momento es, y creo que es mi deber, es como tú has dicho anteriormente por la foto, estoy conversando con las distintas cabezas antropomórficas que tienen votos en el Perú para averiguar, uno, qué está pasando y qué podemos hacer. Eso es número uno. Número dos, que todavía es más importante, me estoy reuniendo con los comités de autodefensa, con los campesinos. ¿Qué es más importante que reunirse con los figurones de la política, no? Claro. O sea, es más importante un entendimiento con los dirigentes de la minería informal, que tienen 500,000 de personas trabajando con ellos y que hace años están peleando por formalizarse, y que acá nos han dicho, si nos cambian de ministro cada 3 meses y de presidente cada año, claro, ¿con quién vamos a hablar para formalizar? Nosotros queremos pagar impuestos, han dicho. No solamente queremos pagar impuestos, pagan impuestos. No, y son 500,000. Sí, y son 500,000 sin hablar de sus esposas, con las cuales llegas a 1 millón, de sus hijos, con los cuales llegas a 3 millones, y de las industrias que dependen de ellos, de transportes y todo. Con ellos, con los agricultores que están sentados sobre las reservas más ricas y probables y probadas de minerales eléctricos, es decir, lo que necesita el mundo ahora. Claro. Estamos hablando con ellos, con los sistemas de seguridad informales, que son los que dan la verdadera seguridad en el hinterland peruano, y con las MIPES y pymes que emplean el 70%. Con todas estas conversaciones, porque no hay otra manera de hacerlo, tú lo acabas de decir cuando estaba hablando con el doctor Blume, hay que conversar para saber qué es lo que pasa. Si tú te quedas acá a leer nomás los periódicos, no te enteras. Y entonces eso es lo que yo estoy haciendo para ver que si ocurriera de una oportunidad en la cual necesariamente tienes que pasar por los vehículos legales, no legítimos, pero los únicos que existen, si es que quieres evitar la sangre, sí, me estoy preparando efectivamente para ver si puedo aportar. Pero esos grupos con los cuales yo estoy conversando ahora, me los estoy llevando afuera para que comience a destruirse